Nuestro tema de hoy se titula ¿Para qué sirve la iglesia? Y esta es una pregunta que yo sé que nos hemos hecho muchos, los que estamos dentro, los que están afuera. Es más, los que están afuera, los críticos suelen hacerla, pero en tono despectivo. ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Eso para qué? Pero está bien que también nosotros nos preguntemos. Es sano que nos los preguntemos. Es indispensable que nos hagamos esta pregunta y, por supuesto, es adecuado, perfecto, es dar en el clavo, buscar la respuesta de Dios, porque el mundo nos va a decir que es para una u otra cosa que no se ajusta a la verdad. ¿Para qué sirve la iglesia? El Señor mismo lo responde. La iglesia de Jesucristo fue fundada por él. Incluso un crítico de la iglesia decía que la iglesia nunca fue hecha en Jesucristo, pero ¿qué es lo que él mismo enseñó? Enseñó una serie de principios a sus discípulos y lo último que encomendó es vayan y enseñen, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautícenlos, que se arrepientan y enseñen, hagan discípulos hasta el último de la tierra. ¿Qué es esto? Hacer iglesia. No es otra cosa, no dejando de congregarse incluso, como algunos tienen por costumbre, sino al contrario, estar unidos porque las cosas cada día son más difíciles y también se acerca el día del Señor. Y el que quiere rescatar a una iglesia a la cual desde ya nos ha dado la oportunidad de pertenecer. ¿Para qué sirve la iglesia? Bueno, vamos a empezar por la respuesta que nos da Gálatas capítulo 6, carta donde Pablo comienza a definir que primero la iglesia no es de hombres, no es para gloriarnos nosotros, es de Cristo y para su gloria. Y esto lo define claramente en 3 versículos. Gálatas 6 del 14 al 16, los cuales leo a continuación. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Inmediatamente vemos aquí que nuestra gloria está no en nosotros, sino en Cristo Jesús. Y no es nuestra gloria, es la gloria de Cristo Jesús, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, o sea, por el cual yo he sido apartado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Versículos 15 y 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. Estas últimas palabras, estas últimas que cierran el versículo 16 y al Israel de Dios, define también que, recuerden, ¿qué es Israel? El pueblo. Israel es el pueblo que Dios sacó de Egipto para glorificarlo a él, para ir a la tierra prometida. Nosotros ahora somos el Israel de Dios en cuanto también somos un pueblo sacado de Dios, sacado por Dios de la esclavitud, no de un Egipto, sino de los pecados, de algo mayor, de más grande. Y nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al su luz resplandeciente. Eso es ser el Israel de Dios. Como nosotros una vez incircuncisos nos miraban, no marcados como pueblo de Dios, sin embargo, por medio de Jesús, somos ahora su pueblo apartado, su pueblo, y por eso, ¿qué es lo que decía Pablo a esta iglesia? Anden conforme a esta regla. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. También vamos a ver más adelante cuáles son las reglas y cuáles son los propósitos. Y sobre todo yo creo que este tema a nosotros nos tiene que alentar algo. La iglesia no es el club de los buenos modales y ya. Sí, pero mucho más allá. Es un lugar donde se enseñan principios, pero también un lugar donde se impacta para bendición al mundo. Y si nosotros nos identificamos con lo que Jesús mismo hizo por la iglesia, enseñándoles que guardaran todos sus mandamientos, dando su propio espíritu para que andemos en unidad y los planes que Dios tiene para el mundo por medio de la iglesia, esto tiene que transformar nuestra forma, no solo de ver a la iglesia, sino de vernos a nosotros como parte de ella. De hecho, no todos los cristianos tienen su identidad en la iglesia, muchas veces en su trabajo, muchas veces en sus talentos, en sus oficios, en su región, en su idiosincrasia. Hoy vamos a ver si nuestra identidad, primero que todo, porque nosotros somos gente que hacemos muchas cosas, tenemos roles en la familia, tenemos roles en la sociedad, tenemos roles en la comunidad, tenemos roles dentro de nuestro género y nuestra generación, pero vamos a ver si realmente
conforme al rol mayor que tenemos, ser miembros de una iglesia y una identidad superior, estamos impactando debidamente. Vamos a Isaías 43. Y aquí proféticamente Isaías estaba hablando de la iglesia que el mismo Señor reuniría, reuniendo las ovejas de todos los rincones del mundo para hacer su propio cuerpo, siendo en la cabeza. Isaías 43 del 6 al 7 nos dice, diré al norte, da acá y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La iglesia es la reunión de todas las personas que Dios mismo ha llamado a través de profetas, a través de visiones, de sueños, revelaciones, de la palabra enseñada, la palabra difundida, de todos los rincones del mundo. Y esto profetiza lo que el Señor Jesús dio como instrucción antes de ascender a los cielos. Ir a toda nación, a todo pueblo, hasta lo último de la tierra, para que yendo, porque ¿cómo creerán en aquel de quien no ha oído? Y habiendo creído, entonces todos los convocados del norte, del sur, oriente y occidente irán y llamados por el Señor mismo, darán gloria a él. Bien, eso es lo que una iglesia, el conjunto universal de todas las personas que de todos los confines de la tierra han sido llamados. Nosotros fuimos llamados, cada quien en diferentes circunstancias. Y esto me lo recuerda lo que aprendimos la semana pasada. El Señor de Jesús, perfección y su santidad, nos llamó a nuestra imperfección y nuestra falta de santidad para ser de Él. Entendiendo que inmediatamente tenemos un privilegio, que es la misericordia que Él extendió, porque desde lo perfecto nos llamó en nuestra enorme imperfección y nuestra mayúscula impureza para ser de Él. Versículos 8 al 9. Y esto aquí nos comienza a identificar no solo con lo que nosotros disfrutamos, sino con lo que tenemos que hacer ahora. Nosotros vivimos en tinieblas y no sabíamos. ¿Saben por qué no sabíamos que estamos en tinieblas? Porque estábamos ciegos. El ciego puede apagarle o encender la luz y él no sabe. Lamentablemente no puede saber si está en oscuridad porque no ve. Nosotros estábamos en las tinieblas y no lo comprendíamos porque estábamos ciegos. Ya nosotros fuimos trasladados y no solo con el traslado de las tinieblas a su luz resplandeciente, nos cambia de lugar, sino también que opera un milagro, porque hemos nacido, hemos adquirido una nueva naturaleza por medio de Jesús y ahora no solo estamos en la oscuridad, perdón, no solo ya no estamos en la oscuridad, sino que estamos en la luz, pero también podemos percibir esa luz. Por eso es que aquel que va a la iglesia y no ha dado su vida a Cristo, no entiende nada porque está en la luz, pero sigue siendo ciego. Nosotros, por medio de Jesús, somos trasladados a la luz, pero ¿somos ciegos todavía o no? Podemos ver, entender los propósitos de Dios. Podemos ver a Dios o no, porque tal vez no tenemos limpio corazón y como decía Jesús en el Sermón del Monte, los de limpio corazón verán a Dios. Pero también hay una responsabilidad, no nos podemos quedar con el tesoro sin compartirlo con los demás. Isaías 43 del 8 al 9. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Pero evidentemente con ojos y oídos no oyen ni ven, ¿verdad? Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Aquí no solamente disfrutar que hemos sido sacados, que ya no somos ciegos, sino que tenemos que llamar a otros a que ya no sigan siendo ciegos, que no sigan siendo sordos, que no sigan teniendo la naturaleza de Adán, sino que adquieran la naturaleza de Cristo, porque creemos que Él nos las puede dar si nos arrepentimos de la vieja naturaleza. Obviamente, ya no queremos vivir así, porque el reino de los cielos ha llegado y queremos vivir en ese reino de los cielos. Y llamando a esto, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. Tal vez nosotros no lo comprendemos, esto es histórico. Los primeros creyentes, que todos tenían una particularidad,
Todos eran judíos y comenzaron a creer en Cristo. Para ellos fue difícil y podemos percibir incluso en que había este esfuerzo en preservar el evangelio solo en judíos. Y Dios tuvo que permitir, propiciar y cambiar las reglas del mundo en cuanto a las relaciones de los creyentes con el imperio romano, por ejemplo, y producir la diáspora, la dispersión, que los judíos creyentes tuvieran que huir porque eran perseguidos. ¿Para qué? Para que anunciaran. Y tuvo que levantar a un Pablo, convertirlo de Saulo, judío perseguidor, a Pablo, seguidor de Cristo, anunciador y fundador de iglesia entre los gentiles, para que se congregaran aún a todas las naciones. Todo el panorama histórico, y esto también tenemos que verlo así. Nosotros tenemos que aprender a ver la historia todo desde la lupa, desde los lentes de la Biblia, de la escritura, del plan de Dios. ¿Fue necesaria la persecución? Sí, para que la palabra se extendiera y para que el corazón del hombre fuera transformado hasta lo último de la tierra. ¿Qué hubiera pasado si los judíos inmediatamente hubieran entendido el mandato, ir hasta lo último de la tierra? ¿Hubiera sido necesaria la dispersión, la diáspora? No hubiera sido necesaria. Y ahí también donde nosotros tenemos que comprender que muchas cosas no ocurren a la buena porque nosotros cerramos el corazón y la voluntad de Dios a lo que Él tiene para nosotros. Ya sea la persecución, ya sea la enfermedad que estamos viviendo, ya sea la estrechez económica. ¿Eran necesarios para encontrarnos con Dios? No era necesario si nosotros obedecíamos de inmediato la voz de Dios. Su verdad que estaba muchas veces compitiendo con nuestro parecer. Bien, presenten sus testigos, justifíquense, oigan y digan verdades. La iglesia es la congregación de todos los que dicen ya es verdad lo que Dios dice, obviamente es falso lo que va en oposición a la palabra de Dios. Versículos 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí, esto es muy interesante. Vosotros sois mis testigos, ya estaba hablando proféticamente de lo que ocurriría a partir de Jesús. Jesús hace su ministerio, lo concluye gloriosamente con una muerte sin pecado, venciendo a la muerte para siempre, porque la muerte ya fue derrotada, y ascendiendo a los cielos. El que dijo, vamos a Hechos 1, porque ¿qué habíamos visto aquí? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y con esto también se confirma. Jesús es Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Bueno, vamos a ver en Hechos 1 cómo nos lleva Isaías 43 a el ministerio que inicia cuando Jesús muere y resucita ascendiendo a los cielos. Hechos 1, del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido, repito, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que se congreguen desde los confines de la tierra todos los que serán iglesia. Pero miren, aquí es curioso, ¿no? ¿Para qué nosotros queremos a veces a Cristo? Para pensar cómo creyeron esos primeros creyentes. Señor, ¿cuándo vendrás y harás milagros? ¿Cuándo vendrás e instaurarás la paz? ¿Cuándo vendrás y acabarás con esto? Y ahí les dijo, no es, o sea, sí va a pasar. Él no dijo que eso no iba a pasar, pero sí les dijo categóricamente, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto va a ocurrir. Lo que a ustedes les toca saber no es lo que voy a hacer yo, sino lo que les toca a ustedes, porque ya está prometido. ¿Cuándo ocurrirá? Solo el Padre lo sabe. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros mientras tanto? Ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es que qué enfático fue el Señor, hasta lo último de la tierra. Y para esto como iglesia tienen que anunciarlo, siendo testigos, anunciadores, siendo personas que lo creen, lo dicen y con esto quieren ganar a otros para que también crean y anuncien. Salvación.
¿Por qué? ¿Qué fue lo que vino el Señor a salvar? Y también una iglesia tiene que estar enfática. Nosotros estamos para salvar, para restaurar, para poner luz. ¿Para qué sirve la iglesia? Para eso, para luchar por la eternidad de las personas, para luchar fervientemente en oración, en clamor, en acción, para que esta tierra no sufra, no gima, para que no tengamos estas noticias tan dolorosas que nos abaten, sabiendo que por lo menos dentro de estos casos tenemos que orar por esta niña que está perdida. Tenemos que luchar para que no tengamos un mundo donde los niños corren peligro solamente por ser niños en una calle, donde no tengamos que sobreprotegerlos. Eso es lo que también tenemos que hacer aquí en la tierra y para conectar a las personas a la eternidad. Pero ya tenemos una responsabilidad, ya tenemos una labor. Luchar para que estas cosas ya no más, ya no puede ser que vivamos un mundo cada día más peligroso. Ahora, sí se cumplirá esto para los planes de Dios, pero también para enseñarle a las personas qué hacemos en estos tiempos peligrosos. Precisamente en una de estas madrugadas, eso me tomó en Penonomé, si no me equivoco, donde estuvimos, estaba orando, comprendiendo que estas cosas van a ocurrir, que vendrán tiempos peligrosos donde el bien se le irá mal y al mal se le irá bien. Lo bueno malo, lo malo bueno. Y yo le decía, Señor, yo no puedo hacer una oración tan impropia como las palabras de Pedro, cuando dice, Señor, no permitiré, o sea, tú no vas a ir a la cruz. No puedo hacer esa oración. Más bien, ¿qué pido? Y el Señor aquí me mostraba, también oremos nosotros para tener la actitud adecuada, pero enseñar a otros. Y para eso sirve la iglesia también. Tener la actitud adecuada en medio de estos tiempos de peligro. ¿Y cuál es? Humildad, seguridad, paciencia, pero también denuedo para anunciar. Paciencia para soportar y denuedo para advertir, anunciar. Paz para soportar, pero fuerza, coraje para salvar. Combinar entre esa aparente pasividad, ese aparente descanso nocivo, pero que realmente es muy productivo porque es donde vemos al Señor hacer, porque como dicen Éxodo 14:14, ustedes estén tranquilos, yo pelearé por ustedes. Pero también entendiendo que tenemos que hacer nuestra parte, enseñar, orar, orar sin cesar, clamar y preservarnos también. Con alguien que está aquí en este salón, no lo voy a destacar porque a lo mejor le da pena, a conversar algo muy interesante recientemente. Y es que esta persona me decía, me cuesta vivir donde vivo, en este país, en este lugar donde hay tanta maldad. Y esto también me recordó que tenemos eso muy en común. Y una de las situaciones que debemos aprender a manejar nosotros como creyentes es cómo cuando conocemos la verdad soportar la mentira. Pero para eso también está la iglesia, para apoyarnos. Me gustó que este discípulo dijera, yo quisiera no estar aquí, porque irme a otro país, irme a otra ciudad, porque no soporto el pecado. Muy bien. Ahí yo le digo, yo también pienso lo mismo. Ahora, claro, le aclaré, donde vayamos, eso sí se lo dejé claro, donde vayamos, veremos otros pecados, otras maneras, otros lenguajes para el pecado, lo vamos a ver. Pero dentro de eso me gustó el ya no aceptar, el no lidiar, el no conformarnos con el pecado y al final decir, bueno, al final unámonos pues. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Esa es una frase muy común. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Nosotros los cristianos no podemos unirnos nunca a la oscuridad. Jamás. Pero para eso también está la iglesia. Un anhelo que yo tengo también es que nuestros jóvenes que lamentan que no tienen mejores amistades encuentren una comunidad cristiana de jóvenes. Estamos orando por eso. Esas amistades necesarias, que hablen en verdad, que se cuiden unos a otros, que no tengan segundas y perversas intenciones. Y para eso también sirve la iglesia.
Pero aquí dentro de todo, volviendo al contexto del versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Somos iglesia para recibir el poder del Espíritu Santo porque incluso en el Pentecostés, ¿dónde se manifestó el poder del Espíritu Santo? ¿En los que estaban fuera del aposento alto? No. En los que estaban ahí. ¿Y qué hacían ellos? Vida de iglesia. Oraban, partían el pan, se animaban unos a otros, se consolaban. Vamos a poner un cuadro no hipotético, yo creo que fue muy real, pero sin definirlo. ¿Cuántas veces se tuvo que, en medio de la situación, acercar, por ejemplo, los creyentes que estaban en el aposento alto, una María que todavía estaba impactada por la muerte terrible de Jesús? Aunque ella comprendía, pero cuánta consolación no debió haber recibido en ese momento. Y recordaron juntos la bendición de esa muerte. Cuánto en un momento dado tuvieron que hasta alentarse con esas palabras maravillosas. No dudo que alguien le habría dicho: bendita tú que pudiste ver crecer al Salvador, tenerlo en tu casa. Porque muchas veces nosotros debemos alentar también enseñándole a las personas la bendición de lo que hemos recibido. Bendito tú que recibiste a Cristo desde muy joven. Bendito tú que lo has recibido, tal vez no muy joven, pero ya lo recibiste. Y mira todo lo que Él tiene para ti. Para animarnos también, para apreciar lo que hemos recibido. Recibimos poder para juntos en la iglesia capacitarnos para lo que sale. Aquí se inculcan cosas que se deben ver afuera, que deben transformar vidas y llevar salvación afuera. Se tiene que también hacer un carácter, porque el Señor es nuestro formador, nuestro hacedor, nuestro sustentador. Para eso es la iglesia. En Isaías 43, vamos a Isaías 43. ¿Por qué estamos saltando de Isaías 43 otro libro? Porque es el libro de base aquí. Para ver cómo lo que se dijo, lo que se profetizó en este capítulo de este libro tan profundo, tan mesiánico, luego lo vemos en concordancia en otras partes de la Biblia, mucho en el Nuevo Testamento. Isaías 43, vamos a los versículos 12 y 13. Yo anuncié y salvé, e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien quite de mí, perdón, y no hay quien de mí mano libre, y no hay quien de mí mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Aquí habla Dios, pero no podemos evitar recordar el carácter profético de Jesús. ¿Quién fue el que anunció y salvó? Jesús. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tú, leproso, que de entre los 10 fuiste el único que regresaste, por tu fe eres salvo. Él anunció, predicó y salvó. Así que con esto queda confirmado que Jesús es Dios. Y cuando Él anuncia y salva, porque hemos escuchado y la fe es por el oír, debe ocurrir algo en nuestra iglesia. Nuestra iglesia es el lugar donde no hay Dios ajeno y no hubo entre vosotros Dios ajeno. La verdadera iglesia, la que tiene óptima calidad, no tiene otros dioses. No se rinde a otras imágenes. No se rinde a otros espíritus y le enseña a otros, porque por nuestra cultura nos enseñaron a creer en otras cosas. Y por eso teníamos a la iglesia, pero también teníamos al brujo. No teníamos a la iglesia y teníamos al brujo. Ya no más. Al hechicero, al que lee las cartas. Ya no más. Ya no tenemos otras instancias. Ya no tenemos supersticiones. Incluso cuando estaba en Santiago, recuerdo que teníamos en un servicio de salud, en el Seguro Social, teníamos continuamente charlas de palabra. Y una de las cosas que había que vencer era la idolatría y cómo disponemos nuestro tiempo. ¿Sabe qué es idolatría? Permitir que alguien maneje nuestros tiempos. Quien maneja mis tiempos es mi Dios. Y sí, nos tocaron cosas curiosas, ¿no? Una de esas es que se hacía actividad los miércoles a la 1 de la tarde. Y de repente me dio una información. ¿Podemos modificar el horario? En vez del miércoles a la 1 de la tarde, un poquito más tarde. Ah, bueno, ¿a qué hora? ¿Cuándo termina la lotería?
Entonces me decían, lo anunciamos a la 1:30. Yo, ¿por qué no ponen el cartel mejor? Palabra se escucha palabra después de la lotería. Vamos a ser francos. Después de la lotería se escuchará la palabra de Dios. Obviamente, la lotería, el juego, la ludopatía manejaba el tiempo de esas personas. Lo manejaba, lo administraba y lo gobernaba. Pero fue bueno para saber que había un problema ahí. Cómo los juegos de azar tenían dominio sobre la confianza de las personas. Si las personas incluso recibían el premio de la lotería, iban con otro ánimo que aquel que no ganó nada. ¿Cómo a veces dejamos que esas cosas nos gobiernen? Bien, nosotros recibimos el anuncio, fuimos salvos o escuchamos la palabra, pero entre nosotros ya tiene que haber solamente un Dios. No puede haber dioses ajenos, ni santos, ni intercesores, ni imágenes, ni otras posibilidades. Y solamente puede haber un Dios, el que puso aquí en la tierra a Jesucristo para nuestra salvación. Les adelanto, dentro del panorama profético está una unión de iglesias, la unión de todas las iglesias, donde se van a cohesionar, se van a hacer acuerdos para que lo amable, lo bueno de todas las iglesias permanezca, la verdad, el amor, la concordancia, todas estas cosas. Pero vamos a quitar lo que nos estorba. ¿Qué es lo que separa al cristianismo de todas las otras fe? Bueno, la verdad, primero que todo, pero la verdad es Cristo. Resulta que así como a veces se hacen las fiestas familiares y dice, bueno, para que venga tu familia, la mía y la de nuestros amigos, hay alguien que no debe venir. No sé si ustedes han tenido esa persona que donde llega se abó la fiesta, hay problemas, hay como mal ambiente. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, para que tu familia, mi familia y la de nuestros amigos y toda la comunidad esté bien, no te invites a Perencejo, porque Perencejo donde llega eso es problemas. Es punto de discordia, la manzana de la discordia. La manzana de Eris, ¿se acuerdan que estuvimos viendo la semana pasada? Que llegaba y formaba problemas. Adivinen, o yo creo que ya ustedes saben, ¿cuál es la manzana de la discordia de muchas religiones? Jesús. La nueva religión que unirá a todas las comunidades será una iglesia con Pachamama, con los dioses del budismo, con entidades de los cielos, pero sin Jesús. Y sin Jesús no hay salvación. Nosotros por eso como iglesia somos iglesia de Cristo para preservar que la verdad solamente está, como él mismo dijo, en Jesús, porque dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y somos iglesias para defender como cuerpo a la cabeza. ¿Cuál es la cabeza de este cuerpo? Jesucristo. Para eso somos iglesia. Entonces, seguimos con versículos 14 y 15 de Isaías 43. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. La iglesia está para incluso entendernos, enseñarnos que los procesos que estamos viviendo, incluso la esclavitud, la enfermedad, las dificultades, vienen también de la voluntad de Dios, porque él muchas veces, pudiendo impedir el mal, lo permite, porque si esto es necesario para reunir a los salvos, dando aflicciones pasajeras para que tengamos una salvación eterna, él lo hará para reunir. Y es, es maravillosa ver la mano perfecta de Dios porque Israel sufrió esclavitud. Fueron divididos, tomados por los asirios, tomados por los babilonios, o sea, tomados, divididos, reino del norte, reino del sur. Y ahí persisten como nación, como evidencia de la fidelidad de Dios, que ha guardado para sí a un pueblo fiel y al que rescatará al final de los tiempos. Y en Israel será vencido para siempre el mal, por supuesto. Bien, esto también me lleva a comprender algo. ¿Qué nos quiere decir en carácter profético aquí Isaías cuando habla del Redentor, el Santo Israel, el Creador, el que nos sustenta? Vamos a Juan 17. Sí, pasamos dificultades, pero ¿cómo la vemos desde la óptica de la palabra?
Juan 17, el 14 al 18 nos dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Ah, como fueron aborrecidos los israelitas, ¿no? Yo les he dado la palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También recordarnos esto, porque como cristianos tenemos que recordar lo que el Señor Jesús oró, por supuesto, completamente congruente con la palabra, con la voluntad del carácter de Dios. Nosotros vamos a seguir en este mundo. Él nunca dijo, llévatelos inmediatamente, van recibiendo a Cristo y llévatelo a un lugar especial, en una burbuja donde el mal no los tocará. Nosotros recibimos a Cristo y recibimos todavía el mal, pero con una nueva conciencia, con una nueva naturaleza, lo vemos de otra manera. Por eso que como cristianos tenemos que fortalecernos mucho. Porque así como el chef que un día aprendió qué es la buena comida, ya no soporta el chihui, no soporta las cosas que están mal hechas, así nosotros el mal ya nos sabe mucho peor que antes. Pero aquí también para que comprendamos esto, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. La iglesia está para vivir en el mundo, pero no ser del mundo. No podemos mezclar las tendencias del mundo con los principios de Dios. Tenemos que ser criaturas completamente nuevas en cuanto a nuestros apetitos, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestros actos, nuestros amores y nuestros desamores, porque aunque nosotros estamos aquí para amar, también para dejar de amar. Dejar de amar lo que Dios no ama, porque hay cosas que Dios no ama. ¿Cómo yo puedo amar lo que Dios no ama? Y para eso como iglesia, entrar en ese desenamoramiento con lo que no es digno de Dios. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí también, ¿para qué es la iglesia? Para vivir, experimentar y profundizar en la verdad. Y entre más estoy viviendo esa vida de iglesia, más tengo la oportunidad de santificarme en la verdad. Porque la verdad me santifica, me consagra, me hace vivir como alguien que impacta, que consterna, que mueve los esquemas del mundo, como la iglesia aquella primitiva, que al final de cuentas en Antioquía le dijo los cristianos, los pequeños cristos. Los pequeños cristos de una forma peyorativa porque tampoco es que apreciaban a Cristo. Tras que no apreciaban al gran Cristo, menos apreciaban a los pequeños cristos. Porque es lógico que nos rechacen. Pero dentro de esto, como iglesia, santificarnos en la verdad. Y cada vez que escuchamos palabras, nos podemos consagrar a la verdad porque la verdad se hace cada día más familiar en nosotros. Así que el Señor, y esto también le da propósito a la iglesia, en el versículo 18 le vemos el propósito de la iglesia. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Él vino para santificarnos en su verdad. Él vino para que la palabra se convirtiera en verdad en los creyentes, pero también para que la iglesia no solamente sea un guante de béisbol de catcher ahí solamente recibiendo, también para dar. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La iglesia está para enviar, para crecer. Yo les pido que de verdad sigamos orando por algo que estamos luchando fervientemente. Reabrir como templos, como iglesias y en crecimiento Penonomé y Santiago. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a estar unos días fuera de casa para estar en las casas de los creyentes. Oremos para que, así como el Señor Jesús fue enviado para salvarnos, nosotros como enviados abramos esas iglesias. Para que ya no sea solamente mi persona por Zoom, sino que incluso se tengan que llegar misioneros, ya sea de aquí o de otras naciones. Yo tengo el sueño que un día esas sedes sean, no mañana ni pasado mañana, incluso cuidadas, protegidas por personas de San Miguelito. Y que de los que están aquí haya enviados para Penomé, para Santiago,
¿Por qué no para Bocas del Toro también? Para otros sitios, incluso otras naciones. Para eso es la iglesia también. Nosotros crecer en la verdad y llevar a otros la verdad, recordando que la verdad nos hace libre de muchas cosas. Primero de la condenación. La verdad nos hace libre de la verdad porque de la condenación, porque cuando conocemos la verdad nos arrepentimos de las mentiras. La iglesia está para conectar a las personas a la verdad y a la eternidad. La iglesia es la institución más noble, más pura, pero a veces ni nosotros mismos no lo creemos. Estamos para llevar a las personas a la eternidad porque el Señor lo dispuso a través de nosotros. Vamos a Isaías 43 nuevamente, versículos 16, 17. Busquemos allí. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Aquí dice pábilo, pero también culturalmente lo conocía como pábilo. Bueno, como pábilo quedan apagados. La iglesia está para instaurar el conocimiento de aquel que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Nosotros abrimos los caminos, no. Nosotros presentamos aquel que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Aquí también hacemos una referencia a lo que le ocurrió a Israel. Para ellos ser salvos, tuvieron que ocurrir milagros. Antes, o sea, y aquí podemos ver, el milagro del mar que se abre fue el milagro número 11. Para que vean cómo el mal es persistente, terco y autodestructivo. Ellos hubieran podido ver todo. El milagro 1 pudo haber sido a salir de cruzar el Mar Rojo. Incluso tuvo que abrir el Mar Rojo como consecuencia que no los querían así alegremente dejar salir. Todavía Egipto tenía que ver prodigios. Había visto 10 prodigios, las 10 plagas. Todavía en el milagro 11, Egipto vio la muerte, porque cada muestra de poder de Dios venciendo a los falsos dioses de Egipto fue una derrota, no solo para esos dioses, sino para el pueblo que creía en esos dioses, Egipto, sino que todavía tuvieron que soportar la muerte de soldados porque seguían sin creer. Aquí se hace referencia a eso, o sea, abrió el camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Qué tan peligrosas eran esas aguas? Cuando incluso en Salmo 74 se ve que en esas aguas que se abrieron había monstruos marinos, incluso ahí fue derrotada la cabeza de Leviatán y de esa derrota se alimentó el pueblo. O sea, eso lo podemos ver en el sentido literal o lo podemos ver en el sentido espiritual. Qué bestia, qué demonio fue derrotado y en esa victoria de Dios contra ese Leviatán, entonces se alimentó el pueblo de Israel. Como en el caso espiritual nosotros, ¿cuántos demonios fueron vencidos cuando fuimos trasladados del pecado a la luz, a la salvación? Y muchos demonios fueron derrotados por Dios mismo. Y para eso está la iglesia, para llevar a aquel que va a derrotar espíritus y demonios. Esta parte espiritual muchas veces, hasta demonología, que es un estudio serio dentro del cristianismo, a veces como que crea suspicacia, porque queremos conocer la palabra para el buen vivir, para el manual de urbanidad, pero muchas veces menospreciamos o incluso le tememos a el mundo espiritual que genera espíritu de estupor, de codicia, de disensiones, como pasaba en la iglesia de los Corintios, cómo lo fue generando y cómo por medio de la iglesia esto va siendo derrotado. Bien. Y versículos 18 y 19. ¿Para qué está la iglesia también? Esto es importantísimo. Versículos 18 y 19, ya había dicho, ¿no? Isaías 43. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La iglesia es la reunión de los que tienen una nueva identidad, pero se le enseña, se le inculca a vivir la nueva identidad.
desechando las obras de Adán, desechando nuestra vida anterior, desechando nuestros hábitos, apetitos, quereres, malestares del pasado. Para eso está también la iglesia, para llevarles a otros, sabes que olvídate. Y yo sé que en las pastorales a veces duele cuando la gente escucha esto, olvídate de ese viejo amor. Olvídate de aquello que antes tú considerabas un tesoro. Deséchalo ya, pero también olvídate del odio que tienes por tus padres. Olvídate de esas cuentas pendientes que les tienes a tus hermanos. Olvídate del daño que te hicieron. Olvídate de angustias, así como también de deleites. El Señor nos llama a olvidar para poder colocar en nosotros, como dice aquí, cosa nueva, la cosa nueva que Él hace, que pronto saldrá a la luz, pero ¿cómo la vamos a conocer? Y en nuestra iglesia tenemos que estar unidos para también identificar en nuestros hermanos quienes todavía viven en el pasado, están inmersos en lo que ya no. E incluso recordando que, y esto aquí viene una situación crítica, que muchas veces nosotros entramos en crisis porque decimos, pero si el Señor me dio talento para esta profesión, ¿por qué me voy a olvidar de ella? Porque tal vez lo que está diciendo el Señor es, deja de hacer eso. ¿Para qué me dio los talentos? Para esos mismos talentos, usarlo para cosas nuevas. Cuando el Señor me llamó, yo tenía talento, vocación y un gusto, un deleite muy grande para escribir libretos y vivía de escribir libretos para televisión. ¿Desechó el talento? No, desechó el propósito para que lo hacía. El propósito. Es más, hay cosas que no sé si van a pasar, pero estoy haciéndolas por cuidar mi propósito. Y esto es un compromiso que incluso le dije a mi esposa que cuando ella quiere recordar, le recuerda a uno bastante. Y eso yo se lo agradezco. Yo le decía, yo tengo talento, o el Señor me dio el don de poder hacer libretos para televisión. De hecho, pagué mis cuentas para eso. Incluso una vez, una película que no se realizó, no sé si se va a realizar, ganó un premio de cine internacional, un libreto que yo hice para Ícaro, junto con una compañera que al final intervino, pero bueno, ahí estuvimos en la idea original. Y pagué cuentas para teatro y todo lo demás, a través del teatro, perdón. Y no sé si voy a volver a hacerlo, pero sí voy a seguir respetando el don. ¿Y cómo lo hice? Actualmente estoy haciendo un libreto para cine cristiano. ¿Se va a llevar a la pantalla? No lo sé. Eso toca en mano del Señor. Pues estoy escribiendo un libreto para una película cristiana. ¿Por qué? Porque respeto el don, pero el Señor dice, con ese don, ¿qué va a ocurrir? Es una forma de respetarlo. ¿Para qué me dio el talento para el deporte, para la danza, para el teatro, para la medicina, para la orfebrería, para trabajar con las manos, con los pies, con la cabeza, para la ciencia? Porque incluso hasta erradamente pensamos que la ciencia y el cristianismo están divorciados. Sin embargo, la teoría del Big Bang, que sigue siendo teoría, pero que hace una teoría crucial, fue establecida, fue dicha y escrita y sustentada por un científico sacerdote, la teoría del Big Bang. Así que en ese sentido, la iglesia está para decirle a la gente, olvídate de esos apetitos, olvídate de esas cosas que te aferran al pasado, olvídate de esos deleites de antes, pero olvida también el odio, el rencor, porque pareciera mentira que para el que no está avisado, para el que está de repente descuidado, que tiene una mente todavía muy fresca, decir, el Señor quiere que tú olvides los deleites y la persona de repente puede decir, bueno, claro, olvidar los deleites es difícil, sí, pero también tiene que olvidarte los odios, los rencores. Y el que de repente tiene una mente muy como niño, dirá, uy, eso debe ser lo más fácil para la iglesia. Decirle a la gente, olvídate el rencor de lo que te hicieron. Paradójicamente, más fácil a veces para algunas personas olvidar sus deleites que sus odios, sus rencores. Hay personas que se aferran, aman odiar, aman no perdonar a los padres a los hijos. Décadas de todavía tener pendiente lo que detestan esas personas. Enamorados del veneno. La iglesia está también para decir, se acabó, ya no más. Según de Corintios 5, aquí nos recuerda que nosotros somos nuevos y parte de nuestra vieja naturaleza
está en lo que pensábamos antes. Nuestra nueva naturaleza se identifica por lo que está aquí en nuestra cabeza. Según de Corintios 5, 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguna cosa está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí agrego algo que no había dicho. Dentro del nuevo entendimiento está incluso cómo vemos a Dios. ¿Cómo vemos a Dios cuando estamos en la naturaleza anterior, en la oscuridad, en las tinieblas? ¿Cómo lo vemos ahora? Les digo algo, yo comprendí y no he terminado todavía porque quiero seguir conociendo y comprendiendo a Cristo, pero hubo un cambio evidente. Cristo no es el mismo que yo pensaba antes de conocerlo, antes de recibir su espíritu. ¿Cómo vemos a Dios como Padre? ¿Cómo vemos a Jesús como nuestro Salvador? ¿Cómo lo vemos a Él, a Dios, como el viejito este que es de grandes barbas, que si lo miro con ternura y con los ojitos del Shrek, me va a conceder las peticiones de corazón porque yo le hablo con ternura, o como un Dios verdadero, amoroso, pero también justo y firme? ¿Cómo veo a Jesús? Como un hombre luchador, emprendedor, socialista, como lo escuché, comunista, como lo escuché, que Jesús era comunista porque él le daba pan a todos. Él no le da pan a todo el mundo ni subsidiaba a nadie. A los que necesitaban, los que están capacitando en un momento dado, les respondió a ellos, pero también les enseñó a trabajar. Como alguien que expropiaba, Jesús no decía expropiese, es más bien decía que no podemos robar, que debemos respetar la propiedad privada, ¿verdad? Lo vemos como un Jesús progre, lo vemos como el hippie de la pijama sucia, como le ha descrito a otros. ¿Cómo lo vemos a él? Incluso hasta, ese es un buen examen. Señor, antes de yo de recibir tu espíritu, ¿cómo yo te veía a ti? Pero también cómo vemos el pasado, el presente y el futuro. Y para eso está la iglesia. Cada vez que estamos aquí, estamos expuestos a la verdad que nos hace revaluar hasta nuestra visión de Dios. O como aprendimos la semana pasada, que es ser hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios y cómo pongo de manifiesto que soy hijo de Dios. En síntesis, la iglesia está, y con esto hacemos una reflexión final. ¿Para qué está la iglesia? Y en eso tenemos que nosotros sostenernos. La iglesia está aquí para, conforme a él, enseñar la verdad. Entender que el cristianismo es único, diferente y superior a toda fe, porque tenemos a Cristo. La iglesia está para ser cuerpo de un Cristo que vino a salvar, de una cabeza que vino a salvar, a tener los pensamientos de Cristo y hablar de ellos. La iglesia está para ser sal de la tierra, entendiendo que la sal es aquello que, puesto donde se puede contaminar, corromper la carne, se preserva. La sal no necesita refrigeración para preservar. La sal por sí misma conserva vivo y sobre todo incorruptible aquello que es corruptible. La iglesia está para que el mundo ya no sufra las cosas que está sufriendo, para que no lamentemos continuamente lo que nos ha dolido en el corazón. La desaparición de una niña de 9 años, el rapto de menores, el asesinato de un hombre hermano de un hombre hermano de su pareja o de una mujer con respecto a su expareja, su hombre, porque no aceptó, y si no eres de mí, no eres de nadie. Para eso está la iglesia, pero también para algo mayor, superior. Veamos a cada persona como alguien que necesita salvación. ¿Y qué será esa persona si perece? Si la iglesia no ha luchado en clamor, en ruego, en ayuno, en intercesión y en palabra con de nuevo y con el poder del Espíritu Santo para salvar. La iglesia es el instrumento de Dios para salvación. Y muchas veces hemos minimizado eso. Y también incluso aquí yo les hago un llamado. El ser humano tiene su necesidad legítima, el ser importante. Las personas quieren ser importantes. ¿Por qué los niños juegan a ser superhéroes, ser soldados?
ser el personaje de Marvel o DC Comics. Aquí tenemos un niño, le puedo preguntar, ¿cuál fue el superhéroe, ya sea deportista o científico o personaje de televisión o de cine que has jugado? ¿Tú has jugado a ser Superman, Batman, Messi? Ningún héroe. Ah, Cristiano Ronaldo, bien. Aquí mal dice que él ha soñado, jugado que es Cristiano Ronaldo. Y aquí hay jóvenes que tal vez ahora le dé pena, pero tal vez en otro momento se vestían de un superhéroe y se ponía una toalla en el cuello porque querían ser superhéroes. Y o sea, creían animales. ¿Por qué? Ah, como un león. Claro. Algo el león le impresionaba a él. Díganle al hermano que no está aquí que fue referencia. Luis era león antes. ¿Por qué? Sí, se llamaba Luis León. Bueno, hay una identidad muy especial. ¿Por qué de niños, incluso de niños, queremos ser superhéroes? ¿Por qué jugamos a ser doctores, a ser soldados, constructores? Porque dentro de nuestra identidad está ser gente importante, gente que genera, gente que produce. Hasta el niño que vamos a jugar ladrones y policías, tal vez muchos lo hacen con la mentalidad de el ladrón de un Robin Hood, o tal vez muestra hasta su deformación. ¿Hasta qué punto los ladrones se han puesto como héroes? ¿Por qué quiere ser la niña la bailarina para ser la majestuosa, maravillosa, la princesa? ¿Aquí hubo alguna que soñó ser princesa? Niñas, no. Mamá. Bueno, muy importante y muy bonito. Muy bonito porque ya incluso, ¿por qué quiere ser mamá? ¿Por qué cuida a sus muñecas? Incluso hay un doctor aquí que tiene una estrategia muy bonita. Cuando los niños van con sus juguetes, él atiende a los niños y atiende a sus juguetes. Digo porque tengo una pariente, una niña que ella va con sus muñecas y este pediatra que es muy sabio y muy amoroso en ese detalle, atiende a la niña y después le dice atiende a sus muñecas. Y la niña sale feliz porque las muñecas no tienen gripe. ¿Pero por qué? Porque las muñecas son algo que le dan ahí identidad. ¿Y por qué decía esto? Ser útiles, ser importantes nos da identidad, incluso de mayores. Y a veces hasta los ancianos tenemos que comprenderlo porque no queremos que no hagan las cosas, pero es que es lo que le da el sentido de importancia. Lo que sí hay que decirle a ancianos, si usted ya no se puede encaramar al techo, si ya no puede levantar demasiados pesos, bueno, aceptarlo, ¿no? Dentro de eso, pero también darle las gracias porque nos quieren hacer la cena, porque nos quieren levantar, porque le molesta que no podamos dormir bien o les angustia, porque todos tenemos la necesidad importante. Y la iglesia concreta al mayor nivel el grado de utilidad del ser humano. Cuando usted es miembro de una iglesia, tiene la tarea más noble. Así como la niña, como decía Sueli, que jugaba a ser mamá. Aquí nosotros podemos paternar y cuidar de personas, cuidar de su salud, de su futuro, así como el héroe deportivo. Nosotros también, Ismael, somos héroes, pero no hacemos goles ante, porque Portugal quiere hacer muchos goles ante otros equipos ahora en Qatar, pero lo vamos a hacer ante el mal. Nosotros le hacemos perder al enemigo. Cada vez que nosotros llevamos a alguien a la salvación es mejor y más grande que cualquier gol de Cristiano Ronaldo o de Messi. Los de ellos simplemente son más populares, más aplaudidos, pero en el cielo hay multitud de testigos y ángeles que ven junto al Señor cuando nosotros hacemos ese gol en contra del mal. Ser cristianos y ser miembro de una iglesia es la mayor identidad que debemos tener y debemos sentirnos felices porque el Señor nos convocó. A diferencia del mundo que nos coloca solamente en sus nóminas si tenemos talento y si tenemos dones, el Señor nos los da, nos pone el poder, nos pone la sabiduría. Porque no estamos aquí porque brillábamos, sino porque ni en la oscuridad se nos destacaba nuestro ser. La iglesia está como la institución más menospreciada por el enemigo,
perdón, más menospreciada por mucha gente, porque el enemigo no menosprecia la iglesia. Quiere que nosotros la menospreciemos, que los cristianos la menospreciemos y los escépticos la menosprecien, porque el enemigo le aterra. Al príncipe de las tinieblas le aterra a la iglesia, la odia. Y no es que nosotros estemos para causarle úlceras a él, pero sí para derrotarlo. Nosotros estamos para derrotarlo, porque está muy mal lo que hace. Fueron demonios los que hicieron que ahora una familia esté llorando angustiada si regresa a su niña 9 años, por la que vamos a orar también. Vamos a aprovechar y orar por ella. No estamos para permitir esto, sino para hacer una lucha en el espíritu y con Dios por delante. La iglesia es la institución más importante que nos quede. La iglesia es la institución más importante y por eso será la más perseguida y ya está siendo perseguida por el mal. Porque si usted es un club cívico, no lo van a perseguir como persiguen a la iglesia. Si usted es el club de dominó del barrio, tampoco lo van a perseguir como persiguen a la iglesia. Si usted es un club botánico, no lo van a perseguir como persiguen a la iglesia. Porque nosotros nos metemos contra las mismas sombras. Y en conclusión, como miembro de la iglesia, sí que es legítimo que tengamos sueños. Los que quieren ser ingenieros, luchen por ser ingenieros, investigadores, deportistas, pero que su identidad sea ser cristianos. Una cosa es lo que yo hago para servirle y otra cosa es lo que yo hago para tener identidad. Yo le sirvo al mundo con los talentos y la vocación que tengo, pero mi identidad está en esto. Y como una vez incluso le dije a la iglesia, y con esto concluyo, yo soy misionero para servirle a Dios, pero soy hijo de Dios para tener identidad. Y la iglesia es la unión, la reunión de los hijos de Dios, que deben tener esa identidad firme, jubilosa, alegre y comprometida. Vamos a orar. Señor, gracias por incluirnos, por sumarnos, llamarnos, porque tú nos llamaste a la institución más importante del mundo, menospreciada por el mundo porque un espíritu de estupor hace que las personas no vean la importancia, porque somos menospreciados por el mundo, pero producimos malestar en el príncipe de este mundo, que es mentiroso, que jamás, porque el príncipe de este mundo jamás va a decir lo que somos, jamás va a decir, les tengo pánico a un grupo de cristianos que cuando unan, porque si 2 o 3 se reúnen y se ponen de acuerdo con respecto al Dios de los cielos, al Dios verdadero, al que vence al mal, se desatan cosas en la tierra y en los cielos y se atan también. Porque cuando la iglesia está en un solo sentir, entendiendo que es la luz del mundo, porque es tu cabeza la que es la luz del mundo, pero nosotros somos el cuerpo de esa luz del mundo que eres tú, Jesucristo. Entonces cuando vivimos eso, Señor, no nos dejamos incluso intimidar o avergonzar por otros. Y esto también no solamente para los que son antiguos, incluso para los jóvenes. Yo sé que hay jóvenes que en un momento dado le puede dar pena decir que son de la iglesia, pero cuando el joven entiende que es parte de lo más importante y que ha recibido el papel más importante, el eterno para la historia, que es ser luz, ya no le da vergüenza. Pero esto también puede tocar a adultos que les da pena decir que son de la iglesia, porque los amigos se burlan, ahora es aleluya, ahora es panderetero, ahora es wiri wiri, yompi yompi. A veces esas cosas que el mundo maliciosamente dice para que nosotros nos avergoncemos. Señor, no entendemos y por eso nos dejamos menoscabar, o a veces no nos avergonzamos, pero no ejercemos el rol. No ejercemos el papel, porque no nos avergüenza, hasta decimos, nos damos golpe de pecho, soy una iglesia, pero se nos olvida que somos tu cuerpo, Señor, y que nosotros hacemos algo para la eternidad. Y estamos aquí como bendición para el lugar donde estamos. Bendito el barrio donde hay una iglesia. Bendito la persona que ha permitido que haya una iglesia. Y por eso también, Señor, te doy gracias por incluso por el Señor Carlos que aquí nos ha dado espacio para esta iglesia. Gracias, bendícelo a él en todo también, Señor.
Bendice a los vecinos que nos escuchan ser iglesias y nos han soportado y hasta nos han agradecido. Y los que no nos han agradecido lo han soportado. Bendícelos a ellos. Porque hasta en su permiso, hasta en su benevolencia, Señor, ellos están dándole, Señor, reconocimiento, activo o poco activo, a lo que es la iglesia, Señor. Bendita la comunidad, el pueblo, el corregimiento, la ciudad, la estancia, el poblado, donde hay luz en medio de la oscuridad. Yo te pido por aquellos que están en la iglesia, pero aquellos que también alientan o permiten o que desde sus casas oran por la iglesia. Yo te pido, Señor, que nos permitas abrir iglesias en Penomé, en Santiago también, y que las comunidades sean sensibles, que si vamos a buscar un pequeño local, una casita, una choza, lo que sea, haya personas que digan, me conviene, es bueno que haya iglesia en mi sitio. Señor, gracias porque nos pones en medio de tanta oscuridad para hacer luz resplandeciente. Y para que en este momento, porque también cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, Señor, pasan milagros pidiéndolo conforme. Te pedimos como iglesia, tal vez pequeñita para los ojos humanos, tal vez hasta menospreciada cuando dicen, tienen una casa chica y ni así la llenan. Tienen una conexión en Zoom y no hay 30 personas, ni 10 tal vez. Señor, eso no hace que tú no escuches esta oración. Y vamos a orar por esa niña. Aquella niña que está perdida, Señor, guárdala, líbrala del mal. Y yo sé que esto es fuerte, Señor, y tal vez nos puede costar, pero también lo vamos a hacer. Perdona a los que la tomaron. Perdona a los que han ocultado su lugar. Llévalos al arrepentimiento, Señor. Es más, te pedimos que por esas personas que actuaron malévolamente, que en esas personas haya arrepentimiento y que por medio de esto ellos digan, ya no podemos seguir así. Señor, yo te pido que este sea el punto final de esas personas, no punto final para su muerte necesariamente, sino el punto final del pecado en ellos, Señor. Te suplicamos por aquellas personas que, sabiendo dónde está, la ocultan. Y te pedimos por ella, Señor, devuélvenosla, Señor. Devuélvele a esta comunidad, a sus padres, a su familia. Esta niña, devuélvele el gozo y sánala, Señor, porque esto será una situación impactante. Pero tú, Señor, como aprendimos hoy, tú haces que no nos acordemos de las cosas pasadas y que en ella esto sea un pasado que sea para tu gloria, diciendo, esto me pudo haber arruinado la vida, pero Señor, tú me libraste de esa aflicción, de ese trauma. Y ahora en mí hay misericordia y perdón, hay gozo, hay plenitud, esperanza. Señor, salva a esa niña. Te he pedido, salva a esa niña, Señor. Sálvala para eternidad y sálvala del mal que ahora la coge, Señor. Y salva a sus captores. Sálvalos de la injusticia y sálvalos para vida eterna, llevándolos al arrepentimiento, Señor. Aquí esta iglesia está ejerciendo una de sus labores, que es clamar, interceder, suplicar, conforme a tu voluntad, con absoluta misericordia, pero también, Señor, en la medida de tu justicia también, que es ilimitada, Señor, a justicia en este caso. Señor, gracias por habernos escuchado y por recordarnos para qué somos iglesia. Y por eso hoy, entendiendo que somos la institución, toda la Iglesia Universal, la institución más importante, la más perseguida, de siempre perseguida, la más menospreciada por muchos, pero la más aterradora para el enemigo, Señor, porque le tiene pánico, porque si sabe que somos. Te damos gracias por este tema y para que incluso esto nos transforme nuestro carácter. Tenemos talentos y vocaciones para ser útiles, pero una identidad como iglesia para estar plenos y realizados. Que esto baje a nuestro corazón. En nombre de Jesús, Señor, te lo suplico. Amén.